Shalom a todos, shalom, shalom pueblo de Israel, Baruch Hashem, shalom a todos aquí, como siempre, desde nuestras casas. Baruch sea Hashem, Melech de Israel, Melech Haolam, que nos ha permitido estar un yom más delante de su presencia, Baruch sea Hashem, y entrando ya a un nuevo día, entrando a Yom Rishon. Shalom a los que están cerca, a los que están lejos, sean bienvenidos, Bruhim Habaim, a esta verajá que nos ha dado Adon Yahshua HaMashiach. Todal Abba Melech, manténgase dando toda, manténgase en tefilá, manténgase dando toda. Abba lo que quiere encontrar es un mundo agradecido. No pida que pare la pandemia, pida que Abba perdone a esta generación y que todos seamos agradecidos. Baruch Hashem. Toda al Abba, toda. Saludos ahí atrás de cámara, shalom, shalom con todos. Estamos con gozo, estamos con alegría, con regocijo, toda. Toda Abba. Escogiste antes que el mundo fuese para adorarte, para alabarte, solo a ti Melech, tú nos escogiste que el mundo fuese para adorarte, para alabarte, solo a ti Melech, te adoramos, Abba, Baruch decimos. Que el mundo fuese para adorarte, para alabarte, solo a ti Melech, tú nos escogiste, antes que el mundo fuese para adorarte, para alabarte, solo a ti Melech, te adoramos, Abba, te bendecimos, Hashem, Toda Rabá, Avinu Melech, Shalom, Todal Abba Melech de Israel, que nos ha dado la verajá el día de hoy, Baruch Hashem, con gozo, con alegría, Yom Rishon, empezando, estamos pasando los Yom HaMetzarim, los días de la aflicción, que es el periodo que existe desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, que son días, por así decirlo, días tristes. El 17 de Tamuz, Moisés descendió de Ar Sinai y rompió las tablas. 9 de Av,
Han pasado muchas otras cosas, destrucción del segundo templo, se eliminó el Olah HaTamid, es decir, el holocausto perpetuo, mataron a los Kohanim, muchas cosas. También ¿sabe usted por qué se terminó el Olah HaTamid? Porque se terminaron los borregos en Israel. O sea, cosas así han pasado en estas fechas y eso estamos pasando, los Yamim Hametzarim, los días de la aflicción. Como le digo, el periodo que existe desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, Tisha B'Av, que nosotros ayunamos implorando la reconstrucción del tercer templo, Baruch Sea Hashem. Vamos a empezar con una narración, una narrativa, se puede decir un cuento, para que entendamos. Hubo alguien que le contaba a un niño y le decía, te voy a contar algo, te voy a decir algo. Existía un rey aquí en el Olam, en este mundo, existe un rey que era muy recto, era muy sádic, se puede decir. Y él cada cosa que la veía, la decretaba con justo juicio. Es decir, las cosas que decretaba él, las hacía con justo juicio. Y todas las cosas que llegaban delante de él, si era necesario, ese rey las decretaba con muerte. Pero el pueblo de ese rey sabía una cosa, que al rey le gustaban mucho las canciones, Entonces consiguieron al mejor cantante del reino y le dijeron, por favor, cada vez que el rey decrete un decreto de muerte, te rogamos que tú llegues delante de él y le cantes algo que a él le apacigüe y elimine el decreto de muerte, es decir, que se olvide de matar al pecador, que se olvide de matar al que cometió tal cosa por los cánticos tuyos. Te lo pedimos porque sabemos que tú eres el mejor cantor. Entonces hicieron eso y este cantor llegaba delante del rey cada vez que él decretaba muerte y le cantaba algo, le decía, mi rey, discúlpeme, quiero cantarle algo. Y le cantaba. Y al rey le endulzaban tanto los oídos que en ese momento anulaba el decreto de muerte. Anulaba el decreto de muerte, imagínense, Baruch Hashem anulaba el decreto de muerte. Y no mataba, solo por el cántico de ese varón. Este hombre preguntó, qué hermoso cuento, qué hermoso. Y dijo, esto es verdad, esto es real. ¿Quieres saber quién es el rey? El rey es Baruch Hashem, el Borei Haolam. Él es el rey justo, el rey recto, el que da un decreto como tiene que darse. Si decreta muerte, decreta muerte. Si decreta vida, decreta vida. Él es el rey de reyes. ¿Y quieres saber quién es ese cantor? Ese cantor es David Hamelech ben Ishai. David el rey, hijo de Isaí. Cada vez que David cantaba un tejilá, un salmo delante de Baruch Hashem anulaba el decreto de muerte. Le dijo, el rey es Baruch Hashem, el cantor es David Hamelech y sus poemas son Tehilim. Y le dijo. Entonces cada vez que Baruch Hashem decretaba muerte para Israel, David le cantaba un canto y Abba se regresaba de su decreto malo. ¿Qué le digo con esto? Es fácil. Usted con ahabad, con gozo y con alegría, cante delante de Baruch Hashem. Quién sabe y en su infinita bondad Él haga volver el decreto malo, como ya aprendimos el día de ayer. Quién sabe y Abba haga volver el decreto malo. Y esas cartas están aquí. Son los Tehilim, lo que nos mal tradujeron espantosamente como salmos, son los Tehilim. Baruch Hashem, Todal Abba. Recuerde, por eso a David le llamaban el dulce cantor de Israel. Literalmente, el dulce apaciguador de Israel. Es decir, el que apaciguaba el decreto malo. Baruch Hashem, Todal Abba. Ahora vamos a correr al libro de Shemot, Bebakasha, lo que nos tradujeron como Éxodo, libro de Shemot. Al capítulo 32, Baruch Hashem. Capítulo 32 del libro de Shemot, lo que nos mal tradujeron como Éxodo. Vamos a ver qué nos tiene Abba en este día. El momento que Moisés desciende del Ar Sinai, del monte de Sinai,
momento que Moisés desciende, pasa algo. Moisés les encuentra en el pecado del Egel, lo que nos tradujeron como el pecado de el becerro, y rompe las tablas un 17 de Tamuz. Vamos a anotar ahí, el 17 de Tamuz, Moisés desciende con las tablas de la Torá 40 días después de Shavuot. El 17 de Tamuz desciende Moisés con las tablas y ahí desciende con 613 mandamientos. Usted me dirá, pero puede que en la Torá hayan más. Sí, aquí en la Torá dice, estos son los mandamientos que Baruch Hashem ha decretado para ti. Suma una gematría, una numerología de 611. Pero usted dijo que son 613. Sí, porque hay dos mandamientos que Baruch Hashem aumentó. Cuando él dijo, yo soy Baruch Hashem Tolohim, no tendrás dioses extraños delante de mí. Dos cosas más, se sumaron 613 mandamientos. ¿Por qué se pueden contar 613? Por el híbrido. Si usted estudia híbrido, va a entender esto, que tenemos 613. 248 mandamientos aparecen con la palabra asé, del verbo asá, que significa hacer. 248 mandamientos que asoma la palabra hacer. Esto harás y esto harás. 248 aparece aquí en la Torah. Y 365 aparecen con los lotase, no harás. Todos los mandamientos que dice en la Torah no harás suman 365. Y entre los dos suman 613 mandamientos. Entonces, los mandamientos, ¿cuáles? Le pongo a pensar usted, ¿cuáles son los mandamientos más excelsos, más altos? Por así decirlo, más difíciles de cumplir. ¿Los hace o los lota hace? ¿Los que hay que hacer o los que no hay que hacer? Obviamente, primero le voy a explicar algo para que usted mismo responda. Si alguien va en contra de su instinto, le dicen, no hagas tal cosa, es distinto que le digan, por favor, haz tal cosa. ¿Qué es más difícil, ir en contra de su instinto o hacer algo que me están mandando? Es mucho más fácil hacer algo y es mucho más difícil el irme en contra de mi instinto. Baruch Hashem les dice, cuando ustedes salgan de Egipto, no ladrará ni un solo perro. Los perros ladran por todo. Es decir, los perros tenían que luchar en contra de su propio instinto. Y por no haber ladrado, Baruch Hashem les dio el privilegio a los perros de comer la carne que no es pura. Entonces, toda carne que no es pura se la echa a los perros. Así dice la Torah. Ahora, ¿y por qué recibieron ese privilegio? Porque fueron en contra de su instinto. Lucharon en contra que para ellos era natural. Habiendo dicho esto, ¿cuáles son los mandamientos que nos elevan a un nivel mucho más superior? ¿El hacer o el no hacer? El no hacer, ¿verdad? Baruch Hashem, el no hacer. Eso nos lleva a nosotros a un distinto nivel. El luchar en contra de nuestro instinto es mucho más alto. Porque el hacer, los mandamientos, los 248 mandamientos del hacer, se relacionan con la acción. Entonces tenemos ahí 248 mandamientos de hacer que se relacionan con la acción, porque es fácil hacer algo. Pero los 365 mandamientos de lota hace, de no hacer, se relacionan con el pensamiento, e ir en contra del pensamiento, del instinto, del Yetzer Hara, es mucho más alto delante de Baruch Hashem. Entonces el pecado es tomado mayor, es peor, sigamos el hilo, es peor cuando Baruch Hashem nos dice no hacer. Adán, cuando Baruch Hashem le dijo no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, él tuvo que luchar en contra de su propio instinto, pero aún así comió y vino la impureza a este mundo, vino la inmoralidad sobre este mundo.
Es decir, que cuando el hombre lucha contra su instinto, alcanza un nivel mucho más alto, alcanza un nivel mucho más hermoso delante de Baruch Hashem. Porque irse en contra del pensamiento es mucho más alto que irse en contra de la acción. Delante de todo el pecado del Gan Edén, del jardín del Edén, actuaron todos los instintos, pero no entró el pensamiento. En el pensamiento no entró. Entonces el pensamiento es algo que se mantuvo excelso delante de Baruch Hashem. El pensamiento es algo que no tiene límites. El tacto, el gusto, el olfato y la vista tienen límites. El pensamiento no tiene límites. Yo puedo oler tal vez una cosa que está dentro de mi casa, ya no huelo algo que hay en la otra casa. Yo veo hasta cierto punto, no veo más allá. Yo toco hasta donde alcanza mi mano, no alcanzo más allá. Pero el pensamiento no tiene límites. Amado, el pensamiento no tiene límites. Entonces, el mandamiento del pensamiento, irse en contra del pensamiento, es decir, tener un mal pensamiento es peor que tener una mala acción. Ese sería el resumen. Tener un mal pensamiento es peor que tener una mala acción. Le pongo un ejemplo. Adón Yeshua HaMashiach ya nos enseñó esto. Dijo antes, para adulterar, tenían que cometer el acto y ahí se consideraba adulterio. Adón Yeshua HaMashiach dice, mas yo les digo, que el que solo piensa en poseer a una mujer, piensa sexualmente a una mujer, ya cometió adulterio. Dice el Adón Yeshua. Esto me enseña a mí que el pecado del pensamiento es peor aún que el pecado de la acción. ¿Qué pasó acá en el becerro de oro, en el Egel? ¿Qué pasó en el becerro de oro, en este becerro? En medio de Israel había algo que se llamaba el Erev Rav, es decir, las personas que salieron juntamente con Israel, los egipcios que salieron juntamente con Israel. Moisés habla en medio del campamento y dice, voy a subir a recibir la Torá. Dentro de 40 días estaré aquí. Esperen y volveré, dice. Y comenzaron a contar. Y el 16 de Tamuz, el pueblo de Israel ya comenzó a murmurar y dijo, ¿y dónde está Moisés? Moisés murió. Porque no baja. Se comenzaron a asustar y dijeron, ¿sobre quién descenderá la Shekinah de Baruch Hashem, la presencia de Baruch Hashem? ¿Con quién hablará Baruch Hashem? Tuvieron miedo. Y los egipcios, que ya eran acostumbrados a la idolatría, pensaron y dijeron, no, hagámonos muñecos, hagámonos algo físico en donde vuelva a descender la presencia de Baruch Hashem. Y pidieron aretes y Aarón también consintió. Ur no consintió, estaba Ur y Aarón, Ur no consintió y a Ur le mataron. Ur no consintió. Algún momento revisaremos eso, pero la Torah nos muestra que Ur no consintió el pecado del becerro de oro y por eso la multitud lo mató. Y Baruch Hashem, viendo esa acción de Ur, Baruch Hashem le promete a él que su generación iba a ser la más alta dentro de Israel. ¿Y sabe usted, Ur, papá de quién es? Ur es papá de Betzalel. Betzalel es el que edificó el Mishkan, porque él no consintió en idolatría. Aarón coge los aretes de los hombres que estaban ahí, porque ya tenían esa costumbre en Egipto de tener aretes, y hacen los becerros de oro. No fue solo uno, amado, le enseño, no fue uno. La Torah dice, corra al versículo 30, capítulo 32, versículo 1, 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés, Bashem, Yeshua HaMashiach, cuando el pueblo vio que Moisés demoraba mucho en descender del monte, el pueblo se acercó y dijo, levántate y haznos dioses que nos guíen. Literalmente. En el 4 dice, 32:4, y él los tomó, trazó un diseño y enseguida fundió un becerro y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de tierra de Egipto. En hebreo dice, estos son tus dioses. No es un solo becerro, fueron 12 becerros, fueron 12 becerros de oro,
uno por cada tribu. Pero los que no quisieron adorar a la imagen del becerro fueron los hijos de Leví. ¿Sabe quiénes se acercaron? Todos los príncipes de Israel, menos los levitas. Por eso Baruch Hashem les contó aparte a los hijos de Israel. Fueron 12 becerros que hicieron, 12. Históricamente se conoce que fueron 12 becerros y por la Torah también se entiende que fueron 12. Entonces, ellos tuvieron un mal pensamiento o una mala acción. Le pongo a pensar, los que hicieron el becerro, ¿tuvieron un mal pensamiento o una mala acción? Siga leyendo. 5. Cuando Aarón vio esto, fabricó un altar delante del becerro e hizo pregonar a Aarón diciendo: mañana habrá fiesta en honor ¿a quién? ¿Al becerro? ¿En honor a la imagen de fundición? No, hará fiesta en honor a Yud He Vav He Baruch Hashem. Habrá fiesta en honor a Yud He Vav He Baruch Hashem. ¿Sí se da cuenta? El pensamiento no estuvo mal, la acción sí. ¿Por qué? Ellos querían algo físico y palpable sobre lo que descendiera la presencia de Baruch Hashem, viendo que Moisés no descendía. Pero al ser movidos por su inclinación al mal, por su Yetzer Hará, por el mal que habita en nosotros, pensaron que al hacerse un ídolo, Baruch Hashem iba a morar sobre la imagen de un becerro. ¿Por qué hicieron un becerro? Porque Baruch Hashem, al aparecerse en el monte Sinai, él se apareció, según el libro de Ezequiel, se apareció con los 4 seres vivientes. Dice aquí la Torá en el libro de Ezequiel, ¿se acuerda la visión de los 4 seres vivientes? Uno tenía cara de humano, de águila, de buey. Israel le vio a Baruch Hashem descender sobre el campamento con los 4 seres vivientes que dice ahí. Hemos estudiado eso. Y ellos vieron al becerro, que era el más grande, e hicieron una imagen del becerro, esperando que Baruch Hashem descendiera sobre ese becerro. Y Aarón dice, mañana habrá fiesta Baruch Hashem. El pensamiento estaba bien, es decir, pensaron y dijeron, queremos que la presencia de Baruch Hashem no se vaya del campamento porque las nubes se han apartado. Pero su inclinación al mal les hizo pensar que hacer una imagen estaba bien. Lo mismo que hoy en día hacemos. Al pensar y poner nuestra confianza en nuestros trabajos, en nuestro dinero, en nuestras fuerzas, estamos poniendo y esperando que la presencia de Baruch Hashem descienda sobre algo material, sobre algo que no es Baruch Hashem. Por eso dice, para que no digas en tu corazón, yo y mi fuerza hemos conseguido estas cosas. Así mismo hacemos. ¿Fue solo Israel que hizo idolatría? No. Nosotros también, al momento de confiar en nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestra platita, en ese momento estamos pensando que Baruch Hashem habita en esas cosas. Pero el pensamiento no está mal. La acción y mi inclinación al mal me hace actuar distinto. Es mi inclinación al mal. Es decir, en este pecado hubo buen pensamiento, mala acción. Me va a callar, pongamos ahí. Pecado del becerro de oro. Buen pensamiento, pero mala acción. Buen pensamiento, mala acción. ¿Por qué le digo que fue solo mala acción? Que más adelante, Baruch Hashem, al momento de descender Moisés del monte, se encuentra con esto. Y en el versículo 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, de tus siervos, a quienes jurando por tu nombre prometiste. A su descendencia multiplicaré como las estrellas de Shamaim, y le daré todas estas tierras, que la tomarán por heredad para siempre. Entonces Baruch Hashem se retuvo del mal que había pensado hacer a su pueblo. Lo lógico hubiera sido que Baruch Hashem, si se supone que la idolatría es el peor pecado que puede existir, que eliminara a toda esa generación, que elimine a toda la generación, era lo más obvio, que elimine a toda la generación, pero no. En el 27, 32, 27 dice, a quienes les dijo, así dice Yud He Vav He Baruch Hashem, el Elohim de Israel. Él es el Elohim de Israel. Cíñase cada uno su espada, pase y vuelvan a pasar de puerta a puerta por el campamento, y mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Nada más. No mate a toda la descendencia, solo a su amigo y a su vecino. Baruch Hashem. Y hubo algún... 33 dice... Pero Baruch Hashem contestó a Moisés, al que haya transgredido contra mí, a este borraré de mi libro. Anda, y guía a este pueblo
al lugar que yo te dije. Mi ángel irá delante de ti, mi malaj, pero en el día del castigo castigaré sobre ellos su transgresión. Y Hashem castigó al pueblo porque adoraron al becerro que Aarón había hecho. Es decir, no les deja morir en el desierto a esta generación por el becerro de oro. No es esta. Porque el pecado del becerro de oro fue mala acción, pero buen pensamiento. No le puedo decir excelente pensamiento, solo le pongo una referencia. Es decir, que el corazón de ellos estaba en alguna manera con Hashem, en alguna manera, no completamente. Por eso pecaron de idolatría. Moisés baja y según la Torá, en el capítulo 34, versículo 6, Moisés anuncia 13 preceptos de compasión, los 13 atributos de Baruch Hashem. Y dice, Hashem, Hashem, El Rahum Behanum Erejapaim Berraf Gesed Behemet. Hashem, tú eres el misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande Gesed Behemet, Notzer, Gesed, la Alafim no sé, Abom Bapesha, Bejatá, que guarda la Gesed a millares, y perdonas la iniquidad, la rebelión y la transgresión. 13 atributos de Baruch Hashem, y Baruch Hashem perdona al pueblo. ¿Ok? Perdona al pueblo. Pero hay un pecado peor que la idolatría que hizo que Israel pereciera en el desierto. Ese sí, corra ahora al libro de Números, capítulo 13, Baruch Hashem. Números, capítulo 13. Toda Rabá. 13, 27. 13, 27. En el capítulo 13 hay un cuento, hay una narración acerca de los espías. Acerca de los espías. ¿Qué causó este pecado de los espías? ¿Qué pasó? Baruch Hashem le dice a Moisés, Shelach lecha, envía para ti espías que espíen Eretz de Canaán. Aquí en el capítulo 13, aquí en ningún momento Baruch Hashem le dijo que envíe, pero viendo que él quiso, en hebreo dice Shelach lecha, envía para ti. Es decir, si tú quieres, envía, yo te apoyo. Como sabe si el Rebe, si vos cometes pecado, hasta Baruch Hashem a veces hasta te acolita. A veces hasta te acolita. Así fue como Moisés le acolitó. Shelach lecha, envía para ti espías. ¿Y qué pasó? 13:25. Después de 40 días regresaron de explorar la tierra y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de Israel al desierto de Parán en Kadesh y dieron la información a ellos y a toda la asamblea y les enseñaron la muestra del fruto de Aretz e informaron a Moisés y le dijeron, fuimos a Aretz donde nos enviaste y es muy cierto que allí mana leche y miel, es muy cierto. O sea que Baruch Hashem estaba mintiendo cuando les dijo que era tierra de leche y miel. Ellos dicen, sí, ha sido verdad. Dudaron en su pensamiento que Baruch Hashem era poderoso para darles de esa tierra. Dudaron, siga leyendo. Y aquí traemos la muestra del fruto de allá. Pero los pueblos 28 que habitan aquella tierra son fuertes. Las ciudades son grandes y fortificadas además. Y vimos allí a los hijos de Anak, de los gigantes. Amalek habita en la región del sur, y los geteos y los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la orilla del Jardén. Entonces Caleb hizo que el pueblo se callara ante Moisés y dijo, subamos de una vez y tomemos posesión de esa tierra, porque ciertamente podemos hacerlo. 31. Pero los que lo acompañaron dijeron, no podremos enfrentarnos con esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y dieron un informe que dice desfavorable acerca de Aretz que había ido a explorar para los hijos de Israel, diciendo, Aretz que hemos ido a explorar es región que se traga a sus habitantes y todo el pueblo que vimos allí son hombres de gran estatura. Y allí vimos nefilim, gigantes, seres caídos, descendientes de gigantes, y nosotros comparados con ellos éramos semejantes a langostas, y también así parecíamos
a ellos. ¿Qué pasó? En este pecado, el pueblo dudó. Dudó de Baruch Hashem, dudó que les podía dar leche que mana leche, tierra que mana leche y miel. Dudaron. Es más, ellos dijeron, Baruch Hashem no es tan poderoso para darnos de esa tierra. Es decir, dudaron que Hashem era poderoso para darles de esa tierra. En este pecado, en el pecado de los espías, hubo buena acción, porque la acción de enviar a alguien que vea la tierra era buena, para que miren y examinen, pero mal pensamiento, porque pensaron en sus corazones que Baruch Hashem no era lo suficientemente poderoso para darles esa tierra. Entonces, pecado del becerro de oro, buen pensamiento y mala acción. Pecado de los espías, más o menos acción, pero pésimo pensamiento, porque dudaron en el Coag y en la fuerza de Baruch Hashem. En el pecado del becerro de oro no murieron todos, solo cada uno de los que hicieron el becerro de oro murieron. Solo los que hicieron el becerro de oro murieron, que fueron unos pocos. Y Baruch Hashem luego de eso contó a Israel, hizo un censo, y Baruch Hashem contó y no fueron muchos los muertos. Pero aquí desaparece toda una generación. Siga leyendo. 14, versículo 11. Luego dijo Baruch Hashem a Moisés, ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Subraye ese creerán. Después de todas las señales que les he mostrado, es decir, este pecado fue falta de emuná. El otro pecado fue idolatría. Este pecado fue falta de emuná. Porque dice, ¿hasta cuándo no me creerán? 12. Los heriré con mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre una nación más grande y más fuerte. Y aquí Moisés vuelve a pronunciar los atributos de Baruch Hashem, pero ya no 13, solo 9. Se puede ver aquí, solo 9, eso en híbrido. Si quiere aprender más, inscríbase. Solo 9 atributos pronuncia. Y la ira de Baruch Hashem se enciende. Y lea el 14:28. 14:28. Diles, vivo yo, dice Baruch Hashem, que como ustedes han pensado, ahí dice han hablado, pero la Torah se puede ver en un nivel mucho más alto, que como ustedes han pensado en mi presencia, así les haré. Sus cuerpos caerán en este desierto, caerán todos los que fueron contados de 20 años para arriba, por haber murmurado contra mí, por haber dudado de mí en hebreo, por haber dudado de mí. 34. Sufrirán por sus iniquidades 40 años. Aquí les da los 40 años, conforme al número de los días que exploraron Aretz Canaán. 40 días exploraron y 40 años sufrirán, un año por cada día. En ese entonces se darán cuenta de que el sufrimiento que les sobrevino se debió a que murmuraron en mi presencia. Pero ¿cómo es posible? Si en el pecado de idolatría solo les mató unos pocos, no les dejó 40 años, es más, ahí ni siquiera les nombró los 40 años. Es más, después de eso Baruch Hashem le vuelve a decir a Moisés que vuelva a subir para darle otras tablas y otros mandamientos. La Kadushá, la estatura del pueblo de Israel en el desierto era comparable a la de los Malakim, dado que ellos en el desierto alcanzaron el privilegio de recibir Torah. Entonces Baruch Hashem no les mata. Es más, ni siquiera les dice se van a quedar 40 años, nada. Les dice, ya les voy a castigar, pero tranquilos, sigan. Y es más, le da otra Torah. Pero llega el pecado de los espías, y ahí sí Baruch Hashem dice, no, me van a morir todos de 20 años para arriba, solo sus hijos van a entrar. Y 40 años me van a vagar en el desierto por haber dudado de mí. Pecado del becerro, buen pensamiento, malísima acción. Pecado de los espías, buena acción, terrible pensamiento. ¿Qué fue peor? El pecado de los espías, porque el castigo fue mucho mayor y fue de contado. Por eso, amado, se puede ver según la Torá que la falta de emuná en lo que Baruch Hashem prometió es peor que la idolatría. Cuidado, no le estoy diciendo ni justificando los que adoran a imágenes. Cuidado, también van a morir a espada, así como murieron los del becerro de oro. También
No, es que solo es una representación. Por esa representación murieron en el desierto algunos. Tampoco estoy justificando, lo que estoy diciendo es que es peor y menos perdonable. A esa generación perdonó Hashem por la idolatría y les permitió entrar a Eretz Canaán. Pero la falta de emuná es peor aún que un pecado de idolatría, porque la falta de emuná se relaciona con el pensamiento que no tiene límites. La idolatría solo se relaciona con la acción. Como yo les dije, los otros sentidos sí tienen límites, pero el pensamiento no tiene límites, y la falta de emuná se relaciona con el pensamiento. Así que la falta de emuná es peor que la idolatría. No creer en lo que Baruch Hashem ha prometido es peor que adorar a un ídolo delante de Baruch Hashem según la Torah. Es decir, si yo estoy preocupado con qué comeremos mañana, qué haremos, ¿será que podemos? ¿Será que Baruch Hashem nos va a librar de esta enfermedad? ¿Será? Eso es peor que la idolatría. Es peor, amado, porque Adón Yeshua HaMashiach dice, hey, ¿por qué se afanan en el mañana? Tranquilos, cada día tiene su propio afán. ¿Por qué se preocupan que han de comer o que han de beber si aún a los pajaritos? Dice, ¿acaso ustedes no son más importantes que ellos? Y él dice, tengan emuná y busquen por las cosas que a Jaim Leolán permanecen, no por las que perecen. La falta de emuná, el estar dudando que Baruch Hashem es poderoso para sustentarnos, es peor que el pecado de idolatría y me trae peores consecuencias. Porque el fallar en el pensamiento es 1000 veces peor que fallar en acción. Y Adón Yeshua HaMashiach también nos enseñó esto. Esto acabamos, tranquilos. Corra al libro de Mateo, Bebakashá, capítulo 23. Nos dicen a nosotros en la congregación, la Torá dice, no solo en la congregación, la Torá dice que debemos diezmar. Y usted se pone a considerar, pero es que ¿qué harán con mi plata? Ese carrito, una llanta por lo menos tiene mía. Esa casa por mi plata construyeron, porque yo diezmado. La Torá dice que el diezmo es de Baruch Hashem. Cuando yo cuestiono en estas cosas, estoy fallando en el pensamiento y por ende estoy muriendo delante de la presencia de Baruch Hashem. El cuestionar las órdenes de Baruch Hashem con lo que usted piensa es exactamente eso. Esto es azul. Usted ve que es azul, pero yo le digo que es negro y usted dice sí es negro. ¿Usted creyó en mí o en la verdad? Creyó en mí. Yo le estoy diciendo que es negro y usted dice sí, negro ha sido. Está creyendo en mí, pero si usted ve, palpa que es azul, usted asegúrese que es azul. Si yo le digo, vea, hay que diezmar y hay que poner el 50% de su plata en el alfolí, ahí usted está creyendo en mí y ahí se va a ir al infierno. Pero si usted lee aquí y palpa lo que dice Malaquías, probadme en esto, a ver si no les bendigo, ahí está creyendo en Baruch Hashem. Todas las cosas que el hombre cuestiona falla en el pensamiento y es peor que un idólatra. El necio, el que cuestiona, es peor que un idólatra. No es que a la final, para mí, yo no pienso que el hebreo sirva de nada. Yo pienso que así podemos seguir. Con Dios, con Jesús, podemos seguir. Es peor que un idólatra. Peor que un idólatra. Porque no cree en lo que Baruch Hashem dijo, que Él renovará el Leshom HaKodesh. Que Él no se llama Dios, que Él no es Jesús, que Él es mucho más grande que eso. Si usted cuestiona esas cosas, no, pero es que estos no, ¿qué van en hebreo me quieren decir a mí? No. Está cuestionando lo que Baruch Hashem ordena y por ende usted es peor que un idólatra. Amado, usted es peor que un idólatra por cuanto no ha creído lo que Baruch Hashem dice. He aquí, pero es que solo se meten a lo literal en el hebreo y no se meten al Ruach. La Torah dice que primero tenemos que meternos a la letra y ahí llegamos al Ruach. De a poco. Si usted cuestiona, es peor que un idólatra. Peor, por cuanto no ha creído en la palabra de Baruch Hashem. Por eso yo como siempre digo, si usted se considera que es ecuatoriano, de acuerdo, mejor cambie de canal. No estamos con usted. Pero para los que somos Israel del Ruach de Adón Yeshua HaMashiach, para nosotros es esto. 23. Déjeme buscarle.
23:1, lea desde el 1. Entonces Yahshua habló a la gente y a sus talmidim y les dijo: en la silla de Moisés se sientan los sofrim, los escribas, y los prushim, los perfectos guardadores de la Torá, fariseos. Así que todo lo que ellos digan que retengan de la Torá, reténganlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Adón Yahshua Hamashiach nos enseña que el pensamiento es mejor que la acción. Ey, no les crean, pero eso sí, hagan como ellos dicen, porque tienen la Torá en sus mentes, y el pensamiento es mucho mayor. Así que hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque interpretan como ellos quieren y cometen mala acción. Tienen buen pensamiento, pero mala acción. Así que hagan como ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Adón Yahshua Hamashiach ya nos enseñó esto, que el pensamiento está por sobre la acción y que el pensamiento no tiene límites, y que solo así vamos a llegar a la unidad delante del Adón Yahshua Hamashiach. Eso es lo que se puede ver en cuanto al pecado. Por eso nosotros decíamos, el pecado de la idolatría no es tan grave como el pecado de la falta de emuná. Amados, todos en un ejad somos un pueblo, así que mantengámonos en tefilá, mantengamos haciendo tefilá para que Baruch Hashem perdone a esta generación y seamos un pueblo agradecido, para que Baruch Hashem permita que su Shekinah descienda y calme todo esto y que podamos volver a su lugar Kadosh. Quién sabe, en alguna manera podamos volver a su lugar Kadosh y podamos darle toda alaba como hasta el día de hoy en nuestras casas. Pero manténgase en mente que si solo falla una patita de la mesa, todo falla. Así que todos en un ejad mantengámonos haciendo tefilá por Benjamín Netanyahu, por Donald Trump, por su pueblo, por los que están en el plan de Abba. Benjamín Netanyahu y Donald Trump están. A Israel le atacaron hace 23 horas en los altos de Golán, en todo ese sector. Atacaron a Israel. Israel está en su máxima alerta. Pero sabemos quién es el que guarda Israel. Shalom sea sobre Israel, sobre Jerusalén, y que Baruch Hashem le dé Jogma a Benjamín Netanyahu y Donald Trump para salir de todas estas cosas. Que Abba nos permita, quién sabe, en alguna manera, que perdone a esta generación, que nos permita volver a darle toda en su lugar, Kadosh y apartado. Podamos volver y que podamos ser un pueblo agradecido. Inscríbase a las clases de híbrid, que ya empiezan, ya en agosto, unas pocas semanas, ya empiezan. Ya vamos a estar dando anuncios de todas las cosas para que usted esté al tanto. Pero ya se acaban las inscripciones, ya empezamos. No se quede afuera, quiere aprender estas cosas. Inscríbase, amado, inscríbase, para que el Abba nos permita juntos ver un mundo rectificado y muy pronto ver la vuelta de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Muy pronto y en nuestros días. Amén. Shalom, amados.